Y sabe que hoy en nuestro estudio del libro de los Hechos, este estudio sistemático que venimos haciendo, estudio número 58, vamos a abordar Hechos capítulo 17, versículo 16. Es el momento de que Pablo llegue a Atenas. Atenas, yo le titulé Atenas representa al hombre perdido. No sabía bien cómo ponerle, tenía muchos nombres, pero de cierta manera Atenas representa la sociedad moderna, la sociedad de hoy, la sociedad que nos rodea. Esa es Atenas. Y Pablo, ¿se acuerdan que él no pudo entrar en Asia y fue llevado a Macedonia? Eso es parte de Europa. Y Pablo en esta ocasión, él está en su cuarto lugar de Europa. Primero estuvo en Filipos, después estuvo en Tesalónica, después estuvo en Berea, que lo vimos la semana pasada, y ahora en Atenas. Recordemos bien qué es lo que sucedió para los que quizás se están enganchando ahora. Recordemos que Pablo, en este segundo viaje misionero, Pablo nos deja una enseñanza rica de poder alimentarnos de verdades extraordinarias y revelaciones que Dios trajo para que nosotros podamos conocer el carácter y el pensamiento de Dios. Y Pablo en este segundo viaje, él empieza a encontrar oposición. Ya lo vimos lo que le sucedió en Filipos, que terminó preso por liberar a una muchacha que estaba endemoniada. Después de ahí lo expulsan de esa ciudad. Él va a Tesalónica y en Tesalónica se arma un tumulto, un revuelo con la gente que no creía en el Evangelio. Siempre vamos a ver la oposición constantemente. A veces uno se pregunta: pastor, ¿por qué la vida del cristiano no es fácil? Y porque se trata de una vida de negación, se trata de una vida de oposición, se trata de una vida de lucha constante. Es nuestra lucha contra la carne y el espíritu, lo dice en Gálatas 5:17, todo el tiempo. Todo el tiempo estamos luchando con los deseos. Por eso dice la palabra: no satisfaga los deseos de la carne, sino los deseos del espíritu. Ahora, lo que pasa es que los deseos del espíritu son los deseos que yo no quiero. Yo quiero los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque en esos deseos de la carne está vinculado las emociones. Las emociones que todo el tiempo están teniendo una percepción y una recompensa de esos placeres momentáneos. Entonces se torna en un círculo vicioso que está de cierta manera tapando el vacío que hay en mi corazón. ¿Me expliqué? Bien. Esto empieza a surgirle a Pablo, oposición. Entonces él sale de Tesalónica, se va a Berea y esta gente lo persigue hasta Berea y lo iban a buscar a sol y sombra a Pablo. Entonces, en ese momento, algunos hermanos de Berea lo toman a Pablo y lo sacan de Berea para proteger su vida. Lo llevan hasta el mar. Pablo embarca en una embarcación y se va a Atenas. Y este es el mensaje de esta noche. Pablo pisando una de las ciudades más cosmopolitan, más importante quizás de ese tiempo. Acordémonos que Atenas era conocida como la civilización. Imagínense, Atenas era la civilización. ¿Qué era todo lo demás? No era civilización. ¿Se da cuenta? Atenas, para que usted tenga una idea, yo le quiero hacer un pantallazo un poco de lo que era Atenas. Atenas estaban los mayores pensadores de la historia. Sócrates, Platón, estaban en Atenas. Ahora, Atenas era la ciudad que
tuvo la primera democracia de la historia del mundo. Atenas fue el primer país, de cierta manera, que fue con una democracia elegida por el pueblo. Atenas era una ciudad que era muy rica en cuanto a la cultura, en cuanto al arte, en cuanto a la música, en cuanto a la medicina. Atenas tenía los avances más extraordinarios con respecto a la medicina. Podríamos decir hoy en día, no sé, llegué a Ámsterdam, llegué a Nueva York, a Manhattan, llegué a la principal capital del mundo, era llegar a Atenas. Atenas en ese tiempo tenía una población aproximadamente 12.000, 15.000 personas. En ese tiempo, hablar de 15.000 personas en una ciudad era muchísimo. Pero fíjate algo, se conocía a Atenas porque era una ciudad, más allá de tener la filosofía del mundo. ¿Por qué te digo todo esto? Porque hoy la filosofía que rige al mundo procede de Atenas. La filosofía que el mundo tiene, que el mundo abraza, provienen de Atenas, de Aristóteles, de Platón, de Sócrates, proviene de todos ellos. De ahí proviene toda la filosofía que hoy el mundo está, de cierta manera, creyendo. Ahora fíjate algo, más allá de todo, Atenas, de tener una de las ciudades más civilizadas, más inteligente, con los mayores pensadores de la historia, los mejores escritores de la historia, escultureros más grandes y extraordinarios, músicos, médicos. Era una ciudad con 12.000, 15.000 habitantes, pero era una ciudad que tenía más de 50.000 dioses. Tenía 12.000, 15.000, pero tenía más de 50.000 dioses. Para que usted se dé una idea, se calculaba que tenía un aproximado de 3 dioses cada uno. Hay un viejo escritor que dice que era más fácil encontrar a un ídolo en Atenas que a un hombre. Para que se dé una idea. Era tal la idolatría que existía, y eso es lo que quiero en esta noche remarcar: idolatría. ¿Qué es la idolatría? ¿Por qué el hombre es extremadamente idólatra? ¿Qué hace la idolatría? Esta Atenas que produjo a los mayores pensadores de la historia, ¿por qué era tan idólatra? Esta idolatría que existía en Atenas es muy diferente a la idolatría que existe hoy. Y sabe el gran problema de la idolatría, que cuando nosotros hablamos de idolatría, usted está haciéndose en su mente la idea de una imagen. Pero idolatría no es eso solamente. ¿Qué es la idolatría? La idolatría es todo lo que sustituye a Dios. Todo lo que toma el lugar de Dios en tu vida es idolatría. Si de repente tú tienes dinero y tú confías en el dinero y no en Dios, eso es idolatría. Si tu confianza está en el barrio en el que tú vives, eso es idolatría. Si tu confianza está en tu fuerza y en tu habilidad y en tu talento, eso es idolatría. Si todo lo que te rige a ti es el placer, eso es idolatría. Si todo lo que tú procuras en la vida es buscar el placer para vivir mejor, para estar mejor, eso es idolatría. Entonces fíjate que la idolatría es algo sumamente serio. Ahora, ¿cuándo existió la idolatría? La idolatría existe desde Génesis capítulo 3. Desde el momento de que el hombre cayó de la provisión
y del contacto directo con Dios, el hombre empezó a ser idólatra. Idólatra. Decía Juan Calvino, que fue uno de los padres de la Reforma del siglo XV, él decía: el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. El ser humano todo el tiempo está fabricando ídolos. Todo el tiempo. Mi ídolo puede ser una pareja. Mi ídolo puede ser mi marido. Mi ídolo puede ser mi esposa. Mi ídolo puede ser mi novio, mi novia. Mi ídolo puede ser esa persona que está de cierta manera, mi hijo, mi hija, mi casa, mi perro, mi planta, todo lo que de cierta manera esté a mí llenándome antes que a Dios es un ídolo. En el momento en que Génesis 3 el hombre cae por causa del pecado y el hombre se separa de Dios, el hombre se desconecta. Entonces, a partir de esa desconexión, el hombre empieza a caminar en un mundo vacío, hostil, enfermo, con la necesidad constante de ser llenado. Si usted de repente se compró un par de zapatillas y tiene un par de zapatillas nuevas, y a la semana en su trabajo le dieron un premio y usted adquirió ese premio y tiene un dinero extra y dice: ¿sabes qué? Pasé por aquel local y me gustó aquella otra zapatilla y me la voy a comprar. Eso es idolatría. ¿Sabe por qué? Pastor, ¿pero qué tiene de malo comprármela? Lo que tiene de malo es que usted de cierta manera está intentando llenar su corazón con cosas que no es Dios. A medida que usted más está en comunión y lleno con Dios, usted cada vez menos va a necesitar de este mundo. Por eso Pablo decía: todo lo tengo, ¿por qué? Por basura. ¿Cómo puede tener Pablo todas las cosas por basura? ¿Por qué? Porque Pablo sabía que lo más importante, lo que lo llenaba, era Dios. Ahora, cuando no es Dios el que te está llenando, tú vas a buscar sustitutos de Dios para llenarte. La religión te puede llenar. El servicio a Dios te puede llenar. El altar puede ser un Dios. Hay gente que se pelea por un púlpito. Hay gente que se pelea por ser el centro de atención. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le produce a la persona estar en el centro de atención? Y a mí me pasa muchas veces que yo de repente veo a un obrero y de repente Dios está poniendo en mi corazón que yo veo que ese obrero quiere sobresalir por los demás obreros y quiere esa persona todo el tiempo tener un protagonismo, y de repente tú le dices: bueno, mira, siéntate por un tiempo y ¡ta! ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucedió? Lo que pasa es que la persona lo que le producía, le está produciendo emocionalmente una satisfacción, sentirse más, sentirse valorado, sentirse realizado, sentirse útil. ¿Se da cuenta? Pero nada de eso es Dios. Nada de eso es Dios. Tú le puedes decir a una persona: mira, hermano, te invitaron a predicar a Europa, y la persona se desespera. Wow, dice, buenísimo.
¿Qué es más importante, ir a predicar a Europa o quedarte en tu casa orando? No ir a Europa a predicar, no, es más importante quedarte en tu casa orando. Lo que pasa es que en Europa te ve la gente, en tu casa orando te ve Dios. Ahí está la diferencia. Por eso el Señor fue tan específico y dijo Él: todo lo que tú hagas en secreto será recompensado en público. Amén. Entonces ahí es donde nosotros muchas veces caemos en la idolatría sin darnos cuenta. Ahora, esta Atenas, que era una Atenas con una filosofía muy profunda, esta Atenas que estaba centrada en la sabiduría del hombre, en el saber, ellos procuraban constantemente alcanzar niveles de conocimiento como nunca antes. Ahora mira lo que dice Pablo. Esta fue la introducción nada más. Pastor predicó 30 minutos. No, la introducción, mi hermano. Y dice, versículo 16: y mientras Pablo los esperaba en Atenas. ¿A quién esperaba? Él esperaba, ¿se acuerda que quedó Silas y quedó Timoteo? Quedaron en Berea. Y él se fue solo, y él se fue a Atenas a esperarlos, a Timoteo y a Silas. Y mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Mira esto. Pablo no se maravilló de los monumentos. Pablo no se maravillaba del paisaje. Pablo no se maravillaba de la cultura. Pablo no se maravillaba de la comida. Pablo no se maravillaba de que estaba de vacaciones en otro continente, en otro lugar. No. A Pablo lo que le sucedía es que cuando una persona está conectada con Dios, puede empezar a entender lo que está surgiendo en el mundo espiritual. Y Pablo, al entrar a Atenas, Pablo empieza a ver la gran cantidad de ídolos, de altares, la gran cantidad de idolatría que el hombre tenía. Y Pablo dice que se enardece en su corazón al ver esto. Un cristiano verdadero, hermano, un cristiano verdadero se enardece cuando ve tanta idolatría en el corazón del hombre. Cuando ves ese fanatismo por cierto deporte, cuando ves ese fanatismo por ciertas personas, cuando ves eso que hay en el corazón del hombre, uno suele enardecerse. Y eso era lo que le pasaba a Pablo. Pablo se enardeció al ver esta ciudad entregada a la idolatría. Pero no solamente se enardeció su corazón, como muchos de nosotros podemos hacer, que cuando el corazón del hombre se enardece, pero queda ahí. No sé si alguna vez usted tuvo la oportunidad de ir a Corrientes, pero si usted va a Corrientes, ahí hay mucha idolatría a la Virgen de Itatí y al Gauchito Gil. Es algo increíble. Y no vayas para la fiesta del gaucho porque se te paran los pelos de punta. Yo estuve predicando en muchas provincias. Yo recorrí mucho la Argentina, gracias a Dios. Muchos que están acá me conocen hace poco, pero yo tuve el privilegio de servir al Señor durante hace muchos años. Tengo casi la misma cantidad de años, voy a cumplir sirviendo al Señor, que los que tengo de vida sin conocer al Señor, para que se dé una idea. Así que recorrí muchas provincias. Estuve por Santiago del Estero, un Santiago también entregada muy fuerte a la idolatría. Y cuando usted entra a esas ciudades y ve el fanatismo de la gente idólatra, algo te pasa en el corazón que te duele. Porque ¿sabes qué, mi hermano? Estás viendo gente que se está perdiendo.
gente que se está yendo al infierno por su idolatría. Ningún idólatra entrará en el reino de Dios. Entonces, cuando Pablo vio esta idolatría, se enardeció. Versículo 17. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían. Ahora mira esto. ¿Se acuerda que Pablo tenía la costumbre de visitar las sinagogas? Las sinagogas eran las iglesias de los judíos. Y Pablo, como él tenía de cierta manera, una maestría en teología, había sido fariseo de fariseo, él tenía todos los estándares. Entonces él, cuando iba a alguna ciudad, lo primero que él hacía era entrar en una sinagoga. Pero dice que Pablo discutía con los judíos, porque ellos también eran idólatras, y también iba a las plazas. En ese tiempo la gente se reunía en las plazas de Atenas. ¿A qué? A exponer su conocimiento, a exponer su saber. Y Pablo iba ahí a las plazas, quizás esperando alguna oportunidad de hablar con alguien, quizás la manera de acercarse a alguien y poder compartir el evangelio. Por eso se acuerda que Pablo dijo: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Dile al que está a tu lado: no te avergüences del evangelio. ¿Sabe por qué no nos tenemos que avergonzar del evangelio? Porque es la verdad. Ay, pastor, pero lo que pasa que hay mucha gente que no acepta el evangelio. ¿Y sí? Si todo el mundo conociera y aceptara el evangelio, entonces usted no predicaría. ¿Se da cuenta? Si todo el mundo, ¿usted cree que va a predicar el evangelio en el cielo, mi hermano? ¿Usted cree que le va a ir a predicar a los ángeles en el cielo? No. Nuestra tarea es aquí, ahora, en este tiempo. No, hermano, Pablo no estaba en Atenas buscando oportunidades para él. Pablo no estaba en Atenas buscando una mejor casa donde vivir. Pablo no estaba en Atenas viendo a ver qué adorno podía llevarle a su mamá de regalo, un recuerdo. No, Pablo estaba enfocado en lo que realmente es importante. A veces, escuchaba el otro día a un pastor que decía: a veces le damos tanta importancia a las cosas del mundo que son secundarias y nos olvidamos que lo importante son las cosas celestiales. Eso es lo importante. Las cosas del mundo están en un segundo plano. Lo más importante son las cosas de Dios, hermano, que es donde todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos nosotros tendremos que rendir cuenta, hermano. ¿Usted cree que el cristiano no va a rendir cuenta? Claro que sí. Y ahí en el cielo, si usted es nacido de nuevo, usted no va a comparecer ante el tribunal de Dios, que es para ver si se va a ir al cielo o al infierno. No, ya va a ir al tribunal de Dios para ser juzgado por sus actos e ir al infierno. Pero el que es salvo va a comparecer ante el tribunal de Cristo. Dice: para juzgar según haya hecho en la tierra, bien o mal. Y ahí se les entregarán sus recompensas. ¿Se da cuenta? Imagínese usted ahí, va delante de Cristo y el Señor le dice: wow, buen siervo, fiel has sido, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te he puesto, has hecho una gran tarea, has sido fiel a mi palabra, has defendido mi palabra, no te avergonzaste por el evangelio. ¿Sabes qué? Mira, ahora todo esto será para ti. Y después va el otro hermano que entró al cielo. ¿Se acuerda el tema de Sui Generis? Rejuña las piedras, rejuñando las paredes para entrar al cielo. Y entró al cielo y el Señor le diga: mira, toma, aquí tienes tu recompensa, una escoba, ve a barrer. Eso es lo que dice la palabra. No específicamente, pero la palabra dice que según las obras que hayamos hecho, según haya sido nuestra tarea en esta tierra. Ahora, la pregunta es: ¿estoy en la tarea del Señor o en mi tarea estoy?
Amén. Ay, pastor, yo tengo una vida tengo niños, tengo esto, tengo la casa, tengo aquello, lo otro, pagar las cuentas, fulano, tengo a mi mamá que está enferma, tengo el viejo que no se muere más y no tengo tiempo. ¿Se acuerda lo que dijo Cristo? Todo aquel que toma el arado no es digno de mirar para atrás. ¿Se acuerdan de las excusas que le ponían a Jesús? Y Jesús decía: no, deja que primero vaya y entierre a mi padre, deja primero que me case, deja primero que haga una comida y despida a mis amigos. No, mira, acá no se trata de ti. Acá no se trata si tú quieres o no. Acá se trata de que tú fuiste seleccionado. Esa es la diferencia. No se trata de hacer lo que uno quiere. No se trata de estar donde uno quiere. Pero bueno, pastor, voy a desperdiciar mi vida por esto. La palabra de Dios dice: aquel que pierda su vida la ganará, y aquel que gane su vida la perderá. ¿Vale la pena perder la vida por Cristo? Claro que sí. ¿Vale la pena perder sueños, metas, trabajo, proyectos, planes, empresas, vacaciones, logros, estudios, carreras? ¿Vale la pena? Hermano, ¿usted sabe los sueños que yo tengo o tenía? ¿Usted sabe los sueños que yo tenía, las metas que yo tenía, los planes que yo tenía, los deseos que yo tenía, los logros que yo tenía? Todo eso se esfumaron por causa de Cristo. Yo quería hacer un montón de cosas. Tenía sueños. Yo recuerdo que cuando empecé en el ministerio y era un simple muchacho, un evangelista que me invitaban a predicar, y recuerdo que mi pastor, él veía en mí ese deseo ferviente de predicar la palabra. Entonces él lo invitaban a diferentes lugares, y siempre cuando llegamos al lugar decía: no, yo no predico, predica él. Y siempre me daba a mí para predicar, y yo predicaba en todos los lugares donde íbamos. Y a mí me fascinaba, me encantaba compartir la palabra de Dios. Y en ese tiempo yo tenía sueños, y me acuerdo que tenía pastores, amigos de diferentes países, y teníamos sueños de logros, de hacer esto, de hacer aquello, lo otro, Y cuando menos me di cuenta, yo siempre digo lo mismo: Dios me engatusó. Y cuando menos me di cuenta, terminé acá en La Plata. Y de acá no salí nunca más. Imagínense las veces que tuve ganas de agarrar mis maletas e irme. Toma tu maleta, Satanás, y ve. Las veces que tuve ganas de irme, hermano. Las luchas, las pruebas, todo. Pero ¿sabe qué, mi hermano? No se trata de mí. No se trata de... Alguno me dice: bueno, pastor, pero a vos te gusta. Dale, a vos te gusta. Usted no puede juzgar eso, porque usted no conoce mi corazón y porque usted no conoce mi vida tampoco. Usted podría saber las cosas que yo quería hacer y no las hice. Pero podías hacerlas, claro que sí. Tenía las puertas abiertas, tenía los contactos, tenía el dinero, tenía todo para hacer lo que quisiera, pero no lo hice. Por Cristo. Imagínese. Y cuando viene alguien y te dice: no, lo que pasa es que usted, pastor, usted predica mal, usted miente, usted hace esto, usted hace lo otro. Wow. Buenísimo. Cuando tengan los años sirviendo a Dios que yo tengo, veremos si es así. Entonces dice que Pablo concurría a las plazas y hablaba con estos filósofos. Versículo 18: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Ahora, acá hay nombres que nos parecen raros. Los epicúreos. ¿Quiénes son los epicúreos?
los estoicos. ¿Quiénes son esta gente? Y ¿sabe qué? Mi hermano Pablo tuvo la oportunidad de poder hablar con estos alumnos. En ese tiempo en Atenas había una de las dos grandes academias de filosofía que fueron las más importantes del mundo. Y ahí estaban los epicúreos y los estoicos. ¿Quiénes son estos epicúreos? Los epicúreos fueron los alumnos de una filosofía y de un maestro que se llamaba Epicuro, que existió en el año 300 antes de Cristo. Y fue muy conocido en el mundo su filosofía. ¿Por qué? Porque los epicúreos abrazaban esta filosofía. Imagínese, mi hermano, estamos hablando de 300 años antes de Cristo. Estamos hablando de unos 2317 años de antigüedad, cuando esta escuela existió. Pero los epicúreos, ellos sostienen que el objetivo de la vida, escuche bien esto, que el objetivo de la vida es la felicidad. Parece Palito Ortega. La felicidad. Era la felicidad por medio del placer. Los epicúreos, ellos creían que el propósito de la vida del hombre sobre la faz de la tierra era alcanzar la felicidad por medio del placer. El hedonismo. Buscar constantemente el placer. El placer al comer, el placer al tomar, el placer a fumar, el placer a drogarme, el placer al sexo, el placer a la pornografía, el placer a los bienes, el placer a la riqueza, el placer al poder, el placer a la fuerza, el placer a la belleza. Placeres. La filosofía que ellos enseñaban era el placer, y siempre una de los puntos más importantes era evitar siempre el dolor. Lo que te ocasionaba dolor, enseguida tenías que desprenderlo. Si de repente tenías a un hijo que estaba enfermo y te ocasionaba dolor, ¡pum! Listo, chao. Todo me tiene que producir placer. ¿No le parece algo muy particular hoy en día? Quizás no podamos decir de filosofías y de epicúreos, de nada por el estilo, pero es algo que la sociedad abraza muy fuertemente. El hedonismo del todo el tiempo, estar buscando el placer y insaciablemente sin poder llenarlo. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque el ser humano nunca se va a poder llenar. No hay nada que al hombre lo pueda llenar. Por eso usted, como yo le decía de las zapatillas, usted va y se compra una zapatilla y le agarra un placer y wow, qué lindo, a los 5 minutos ya se olvidó. Y va a la semana siguiente y se compra otra, ay, qué lindo, y va a la semana siguiente y quiere otra y tiene 20 pares y ¿qué te produce? Nada. No me produce nada. Y quiero tener el mejor teléfono, pero ¿qué es lo que te produce? ¿No? Me produce un bienestar de que estoy a la vanguardia, estoy mejor que el otro, tengo el último iPhone y tengo esto y aquello. Y a los 2 meses, ¿qué te pasa? Nada, ya no me pasa más nada. Todo vacío. Y todo el tiempo estamos en búsqueda del placer. Así se rige el mundo. Por eso que las iglesias falsas todo el tiempo le venden a la gente placer. El placer a tus logros, el placer a tus metas. Dios cumplirá tus sueños. Dios te dará lo que tú quieres. Todo lo que tú proclames, todo lo que tú declares, todo lo que tú profetices, eso vendrá, eso tú tendrás. Busca la felicidad, sé feliz, sé feliz, sé feliz. Wow.
contrario a lo que dice la palabra de Dios. Esta era la gran filosofía que se movía en ese tiempo en Atenas, que se movió por todo el imperio romano, siguió por el mundo occidental hasta el día de hoy. Y la otra eran los estoicos. Los estoicos eran los seguidores de Zenón. Zenón fue un gran maestro de la filosofía de ese tiempo y enseñaba. ¿Sabe lo que enseñaba Zenón? Lo que enseñaba en su escuela, que hasta el día de hoy se enseña, al mundo entero lo enseña. ¿Sabe lo que era eso? ¿Sabe lo que enseñaba Zenón? El señor Zenón enseñaba el poder al yo, el narcisismo, el amor al yo. Lo que enseñaba Zenón era que tú tenías poder, que tú tenías que buscar esa fuerza en el universo, en la tierra, y buscar esa energía para... ¿No le parece algo muy parecido hoy al Reiki, yoga, meditación ancestral, el yo interior, el despertar la energía positiva, los astros y todas esas cosas? Bueno, él enseñaba eso. Él enseñaba el valor al yo interior, a lo que tú vales todo el tiempo, a tu fuerza, a tus logros, a tus objetivos. Y todo el tiempo estaban peleándose los epicúreos con los estoicos. Eran dos filosofías que se peleaban constantemente por ver quién gobernaba, quién era más poderoso en ese tiempo. Ahora, en ese contexto, para que usted tenga una idea, en ese contexto Pablo predicaba. Y dice que Pablo discutía con los judíos, discutía con los estoicos, discutía con los otros que ya me olvidé cómo era que se llamaban, los epicúreos. Discutía constantemente con ellos, y ellos lo empezaron a tratar, mire de la manera en que lo trataron, y le decían: ¿no será esto un palabrero? ¿Sabe lo que era el significado de palabrero en ese tiempo? Lo que significaba alguien que no tiene conocimiento, alguien que no tiene sabiduría, alguien que yo lo puse por aquí, alguien que no tenía el poder moral, intelectual para poder establecer una filosofía. Se lo consideraba Pablo como alguien que tomaba pedacitos de filosofía de aquí para allá y él se quería hacer como el sabio. Fíjate que Pablo estaba estableciendo la verdad absoluta por sobre todas las verdades, pero esta gente lo denigraba completamente, teniendo el mayor conocimiento, teniendo el concepto más alto de sabiduría. Ellos no podían entender. ¿Por qué? Porque para estas dos filosofías no existía la resurrección.